Ahora, un especial de las noticias. La viruela del mono. ¿Qué es y qué se necesita saber sobre ello? Stephanie Burujan modera una mesa de discusión con expertos locales de la salud y el Departamento de Salud Pública del Condado de Fresno. Viruela del mono. Información sin temor. Buenas tardes, soy Stephanie Burujan y bienvenidos a nuestro especial Viruela del mono. Información sin temor. Es probable que a esta altura ya hayan escuchado del brote del virus llamado la viruela del mono. A medida que reportamos un número de expansión de casos desarrollándose por todo el mundo, en particular aquí mismo en Central Valley, se estarán preguntando, ¿qué es la viruela del mono? ¿De dónde apareció? ¿Y deberíamos preocuparnos? Demos un vistazo a cómo llegamos aquí. Aunque el virus sea nuevo para muchos de nosotros, no es una novedad. Es la última emergencia en salud pública. Muchos casos están al alza en el condado de Fresno. El gobernador Gavin Newsom declaró una emergencia en todo el estado. Surgen preguntas sobre cómo se expande esta viruela del mono en particular. La viruela del mono o viruela símica es un virus que data desde 1958. El primer caso se identificó en monos de investigación en Copenhague, Dinamarca, lo que sugirió su nombre. No fue hasta una década después, en 1970, donde se descubrió el primer caso humano de la viruela como un virus en un niño de 9 meses. Aunque la causa directa del virus sigue siendo desconocida, los científicos que han estudiado la viruela por años han establecido una variedad de precauciones y tratamientos de seguridad efectivos. Esto es lo que sabemos. Clínicamente, la viruela del mono se parece a una versión menos grave de su primo viral, la viruela, que fue erradicada en todo el mundo en 1980. La viruela del mono se observa como una enfermedad zoonótica, es decir, se transmite a humanos desde animales infectados, pero la última cepa viral ha comenzado a propagarse de persona a persona. Este es un motivo de preocupación y de investigación continua para los expertos en enfermedades infecciosas. Los casos se suelen encontrar en regiones rurales de la selva tropical de África Central y Occidental, y si bien el riesgo es generalmente bajo, los casos han crecido a un ritmo alarmante en todo el mundo. ¿Cómo llegamos aquí? En 2003, Estados Unidos reportó el primer brote de la viruela del mono fuera de África debido a animales infectados importados desde Ghana. Desde entonces, diversos países han documentado periódicamente casos individuales relacionados con el viaje, pero hasta ahora ninguno ha resultado en un brote difundido. A comienzos de mayo de 2022, el primer grupo de casos se reportó en el Reino Unido, muchos de los cuales no se pudieron conectar a un viaje internacional. Más tarde ese mes, un individuo de viaje a Boston, Massachusetts, se diagnosticó con la viruela del mono, convirtiéndose en el paciente cero de los Estados Unidos y conduciendo al brote actual. El virus se puede difundir a través del contacto directo con la piel, fluidos corporales y menos frecuente a través de objetos contaminados como compartir la ropa de cama o las toallas. Los pacientes usualmente experimentan síntomas similares a la viruela, como la fiebre, escalofríos y un sarpullido intenso que se puede propagar por la cara y el cuerpo. El sarpullido suele parecerse a granos o ampollas y pueden ser dolorosos o causar picazón antes de convertirse en costras o cicatrizar. Al contrario de la viruela, estos síntomas son suaves y raramente fatales, pero pueden tomar hasta 21 días para desarrollarse después de la infección. Hay mucho que aprender sobre la transmisión de la viruela del mono y la situación actual que sucede en el país, pero lo que sí sabemos es que mantenerse informado y buscando la orientación de los funcionarios sanitarios locales es una de las mejores formas de protegerte y a tus seres queridos. Y mantenernos informados y hablando con los expertos de la salud es el objetivo de nuestra mesa de discusión esta tarde. Y junto con el Departamento de la Salud Pública del Condado de Fresno, queremos calmar las preocupaciones sobre la viruela del mono y contestar cualquier duda persistente que puedan tener en casa. Hablaremos de todo, desde la transmisión y poblaciones en riesgo hasta las medidas y tratamientos de prevención. Para ayudar a guiarnos por la siguiente media hora, estamos junto con el Dr. Rice Bora, funcionario interino de salud del Condado de Fresno, el Dr. Kenny Ban, vicedecano en la UCSF de Fresno y la Salud Móvil, y Julio Romero, subdirector de los servicios sanitarios del COE de Fresno. Bienvenidos, gracias por estar aquí.
Volviendo al 1 de agosto, el gobernador Gavin Newsom declaró un estado de emergencia en respuesta al brote de la viruela del mono. Días después, la Casa Blanca hizo lo mismo, llamando la rápida evolución de la situación como una emergencia de salud pública a nivel nacional. Después de todo lo que hemos pasado en los últimos 2 años con el COVID, es posible que haya una mayor sensación de miedo entre los residentes con las palabras emergencia de salud pública. Doctor Bora, queremos comenzar nuestra conversación con usted. ¿Cómo es que la viruela del mono se volvió una emergencia de salud pública y cuáles son las ventajas de declararlo como tal? Claro, esta es una enfermedad donde el brote había empezado muchos meses antes de las declaraciones de emergencia a nivel estatal y federal. Y creo que la comunidad médica mundial observó este brote de casos expandirse muy rápido, lo cual fue preocupante. Creo que la emergencia se hizo después de mucha deliberación para asegurarse de que podemos coincidir con los recursos que vamos a necesitar para afrontar y contener esta epidemia que cruzó barreras nacionales y afectó a diferentes personas por todo Estados Unidos y aquí en California. Y al hacer esa declaración, hay fundaciones que llegan para ayudar a apoyar este esfuerzo para detenerlo. Hay fundaciones, recursos, hay control local, y eso nos permite agilizar y ser muy flexibles sobre los tipos de respuestas que podemos dar a un nivel local y trabajarlos más agresivamente con nuestros compañeros estatales y nacionales. ¿Qué es lo que vemos a nivel local, Dr. Ban? ¿Cuál es la prevalencia aquí en el condado de Fresno? Sé que está monitoreando esta situación, pero ahora estamos escuchando casos de la viruela del mono por todo Central Valley. Sí, y parece que actualmente California es un punto de acceso para la viruela del mono. Tenemos alrededor de 20,000 casos dentro de los Estados Unidos y muchos de esos miles en California están en el condado de Fresno. Creo que 25 es nuestro recuento actual. No es mucho, pero hacemos recuentos de casos positivos a diario. Señor Romero, en las clínicas que usted atiende, ¿qué es lo que ve localmente? Vemos a muchas personas interesadas por la vacuna y también estamos obteniendo mucha información desde el Departamento de la Salud Pública para hacer correr la voz a las comunidades para que estén informados de forma adecuada sobre si pueden estar expuestos a alguien con la viruela del mono y qué procedimientos deben tomar para protegerse a ellos y sus familias. Además, cuando las personas van al departamento de salud o a las clínicas, quienes tienen esas dudas, hay pruebas que pueden tomarse antes de que aparezcan los síntomas, ¿es correcto? Así es, comienza con los antecedentes y descubriendo cuál puede ser el riesgo de alguien basándonos en sus actividades previas, sus contactos cercanos, etc. Y luego, mientras hacemos el examen físico, tenemos que asegurarnos de que no se nos escape ninguna otra enfermedad que pueda parecerse a la viruela del mono, y eso puede involucrar otras enfermedades infecciosas, infecciones bacterianas o incluso reacciones alérgicas o dermatitis. Esa es una larga lista de enfermedades que queremos descartar y algunas de ellas requieren pruebas de laboratorio, incluida la viruela del mono, que se puede confirmar con un hisopo que se hace en una de las lesiones o en varias de ellas. Gracias. Durante el proceso de planificación para esta charla, queremos abordar las preguntas de los residentes del condado de Fresno y las vamos a mostrar durante el programa, pero comencemos con algunas de las dudas sobre la viruela del mono en casa. ¿Qué tan preocupados debemos estar por la viruela del mono? ¿Esta será la próxima epidemia? ¿Hay viruela del mono en Central Valley? Bueno, sabemos que la viruela del mono está en Central Valley. Ya hemos hablado de eso y también hemos lidiado con la pandemia del COVID. ¿La viruela del mono tiene el mismo potencial de alcanzar el mismo nivel de preocupación? Esa es una gran pregunta. Creo que esta enfermedad es muy diferente. Esto no es COVID. No será algo que se transmitirá en muy alta capacidad a través de la ruta aérea, de la forma en que lo hace el COVID. No vas a poder contagiarte al sentarte al lado de alguien que está infectado por compartir el mismo aire, de la forma que sabemos el COVID hace. Para que conste, esta enfermedad no se propagará como lo hace el COVID. Sin embargo, sigue siendo una enfermedad muy intensa con respecto a que puede causar mucho dolor, puede causar muchas disfunciones en el uso del baño e incluso tomar líquidos y cosas así. Así que queremos prevenir los casos que más podamos. También hay un cierto nivel de fatiga pandémica. Sé que trabajar en la salud pública, las clínicas, todos estamos cansados del COVID aunque siga aquí. ¿Le preocupa que la población no se tome en serio la viruela del mono porque quizás piensan que no es tan malo como el COVID? Señor Romero, ¿le gustaría opinar sobre esto?
Sí, claro, no creo que sea porque la gente no se lo tome en serio, porque aún estamos recibiendo llamadas de personas preocupadas y que quieren saber si son elegibles para la vacuna. Así que la gente está interesada en que sigamos esto muy de cerca, pero creo que estamos haciendo nuestra parte obteniendo la información para la comunidad, para que reduzcan algún temor que puedan tener y vetar adecuadamente a los que se hubieran asustado al principio y luego se dieran cuenta de que no son elegibles para la vacuna, porque las preguntas que les solemos hacer son para ver si son elegibles. Bien, aún hay muchas preguntas que responder. Esperamos responderlas a medida que avanzamos. Ahora que sabemos qué es la viruela del mono y cómo impacta nuestra zona, la siguiente pregunta importante es más sobre cómo se propaga. Y nos sumergiremos en los detalles de la transmisión en las poblaciones en riesgo y qué medidas de prevención recomiendan nuestros expertos de la salud. Así que no se vayan. Ahora, un especial de las noticias. La viruela del mono, junto con el Departamento de Salud Pública de Fresno. Bienvenidos nuevamente a Viruela del Mono, Información sin Temor. Nos acompañan los expertos en salud, Dr. Raíz Bora, Dr. Kenny Van y Julio Romero. Ahora que ya hemos hablado sobre cuál es el virus, cómo comenzó y por qué es una emergencia de salud pública, vamos a aclarar la confusión sobre su propagación. Aquí hay algunas preguntas de los residentes. ¿Quién está realmente en riesgo cuando dicen que hay una población general? ¿Son solo los hombres gays? ¿Pueden ser las mujeres? Eso es lo que quiero saber. ¿Cómo se transmite la viruela del mono? Eso es lo que todos queremos saber, doctor Van. ¿Cómo se transmite el virus y quiénes son las poblaciones en riesgo? Empezaré con cómo se transmite. La viruela del mono puede transmitirse por gotitas respiratorias y por personas infectadas, así como compartir la ropa, toallas de cama, todo eso es posible. Sin embargo, hablando estadísticamente, lo que vemos es que casi todo el contagio se produce por contacto de piel, y la mayoría de eso es a través del contacto sexual. No se considera una enfermedad de transmisión sexual, pero puede transmitirse sexualmente. Entonces, estrechar la mano de alguien con una lesión, quizás una pequeña que ni siquiera han notado aún, ¿puede ser un método de transmisión? Totalmente. Bien, señor Romero, aunque haya grupos de riesgo específicos, ¿sigue la población general en riesgo? La población general hasta cierto punto sí, pero no queremos estigmatizar y decir que la viruela del mono está específicamente en la comunidad LGBT. Queremos hacerles saber que es más por el contacto físico, un contacto sexual de alguien que ya tiene la viruela del mono. Además, ha habido otros grupos que se consideran más en riesgo. Tienes a los que están manejando el virus de la viruela del mono y están trabajando con la muestra real. Tienes a aquellos que pueden haber atendido un evento donde la viruela del mono estuvo presente.
Y luego se tiene aquellos, creo que los acaban de añadir, doctor Bora, a los trabajadores sexuales, prostitución o incluso tráfico sexual, lo que se ha convertido en otra población prevalente. Doctor Van mencionó sobre la transmisión por una toalla. Y sé que es una pregunta que surgió mucho cuando aprendíamos al principio sobre el COVID. ¿Cuánto tiempo se mantendría el virus transmisible en un objeto como un vaso o algo así? ¿Sabemos algo de eso hasta ahora? Sabemos que el virus puede mantenerse vivo en ciertas superficies. Depende de la superficie, así que diferentes superficies crean diferentes cantidades, pero se puede mantener vivo por horas en una superficie, por lo que es posible que lo obtengas de alguien más. Dicho esto, tiene que ser una roncha que esté abierta con algunas secreciones. Aunque esto pudiera suceder, sabemos que no podemos descartar como debe ser el lavado de manos y hacer los procedimientos adecuados, pero al mismo tiempo sabemos que casi todos los casos que se transmiten son por el contacto de la piel. Bien, doctor Bora, ¿es la viruela del mono fatal? Y esta pregunta me acaba de surgir. ¿Hay ciertas zonas del cuerpo donde se notan más las erupciones? ¿Aparecerán en la palma de la mano o es solo en ciertas partes del cuerpo? Sí, y en casos trágicos y extremadamente raros puede ser fatal. Ha habido diversas fatalidades reportadas en el mundo en el brote actual y hay una fatalidad que sigue siendo investigada y lo más probable es que esté relacionado aquí en los Estados Unidos. Si alguien está gravemente inmunodeprimido, por ejemplo, y luego este virus permite que solo tengas múltiples roturas en la piel y luego puedes tener bacterias que entran allí y luego se obtiene una infección abrumadora de eso. Hay diferentes formas en que este virus podría llevar a la fatalidad, pero suele estar relacionado con alguien que tiene un problema real con su sistema inmune o que no pueden combatir con las infecciones virales en general. Es lo que se ha descrito, se ve muy poco. Sí. Bien, tu segunda pregunta sobre qué partes del cuerpo puede tenerlo realmente se muestra en cada parte del cuerpo. Cuando miras las imágenes, las personas muestran sus extremidades, partes privadas, lo que llamamos zona de ropa interior, mayoritariamente por ese contacto sexual que se vuelve la ruta de transmisión más común, lo que tiene sentido. La razón por qué es tan incómodo. Exacto, y eso puede ser muy incómodo porque las personas tienen que usar el baño. Si está en la cara o dentro de la boca, pueden sentir mucho dolor hasta el punto de que no pueden mantenerse hidratados. Esas son las cosas que pueden llevar a las personas al hospital. La mayoría se recuperarán solas porque es una infección viral que pareciera desaparecer en tal vez 2 a 3 semanas. Bien, gracias. Al final del día, nadie se quiere enfermar. Tenemos más preguntas de los residentes sobre cómo se pueden proteger a sí mismos y a sus seres queridos. Vamos a escuchar. ¿Cómo se puede evitar la viruela del mono? Aparte de la vacuna, ¿qué otras precauciones puedo tomar para mantenerme a salvo? Doctor Van, ¿qué debemos hacer para protegernos y evitar esta transmisión? Sé que ya hemos hablado un poco de eso. Claro. Pero con amplio margen, lo más importante es que si alguien tiene un sarpullido activo, que puede ser viruela del mono, un nuevo sarpullido que no está diagnosticado, debe evitar el contacto directo con la piel. Es lo más importante. Y que esa persona busque ayuda y se aísle para que no infecte a otros hasta descubrir si es la viruela del mono o algo más. Creo que si aparece un sarpullido de la nada, claro, no deberíamos tener contacto con la piel y probablemente buscar atención médica. ¿Eso es algo que recomienda? ¿O deberíamos esperar un día o dos y ver si se va? No, lo dices correctamente. Si tienes un sarpullido que no has tenido antes y no sabes qué es, e incluso si no estás seguro, lo mejor que hay que hacer es contactar con tu doctor y ver cuáles son los siguientes pasos. Si no tienes un doctor, hay otras clínicas donde puedes contactar al Condado de Salud Pública sobre ello. Pero puedes ir a ver si se requiere de más investigación. Si alguien tal vez siente que apareció este sarpullido y no ha ido a una clínica todavía, ¿debería usar una mascarilla? Doctor Bora, ¿cuáles son las otras medidas de seguridad? Creo que todos estamos cansados de usar mascarillas, por lo que es difícil hacer esa recomendación. ¿Qué deberíamos hacer? Sobre todo con este calor. Empatizo con alguna de la resistencia a algunas de las prácticas de seguridad, pero cuando hablamos del COVID o la influenza o esta enfermedad, se trata de sentido común e higiene. Si tienes un sarpullido con heridas abiertas, debes intentar proteger a tus seres queridos al no compartir platos y vasos y superficies sin limpiarlos.
No debes compartir sábanas y toallas si tienes heridas abiertas, sin importar si es la viruela del mono o no. Exacto. O cualquier cosa. Buena observación. Las mascarillas no se han visto necesariamente como una gran capa protectora en la población general. Sin embargo, para las personas que viven juntos, sí tienen que permitir una capa más de protección porque es un contacto íntimo y cercano, donde compartes espacio por muchas horas, donde la infección de la viruela del mono se puede transmitir a través de las vías respiratorias. ¿Y en qué punto para o deja de ser contagioso? Generalmente cuando el sarpullido desaparece como las costras, pueden ir pasando por etapas, pero mientras las lesiones se convierten en costras y las costras se secan y se caen, sé que es gráfico y me disculpo. Cuando le damos consejos a estos pacientes, así como les explicamos, tienden a sentirse mejor. Esta es una infección dolorosa, y a medida que combaten con esta infección y se mejoran, tienen más energía y se sienten mejor. Aquellas son buenas señales de que se están recuperando. Está bien saber eso. Señor Romero, las personas que trabajan en ambientes de alto riesgo como sus colegas que trabajan en una clínica, ¿deberían preocuparse? ¿Y qué se recomienda para que se mantengan a salvo? Lo primero que recomendamos es la vacuna. Tenemos variadas clínicas de vacunas disponibles en Fresno de lunes a viernes desde las 8 hasta las 17 y durante la hora del almuerzo. Hicimos una clínica de vacunas especial durante Art Hub, donde tuvimos la mayor cantidad de vacunas administradas al día. Y como decía el doctor Bora, recibimos una llamada de una madre preocupada por la vacuna contra la viruela del mono y quería recibirla. Cuando hablamos con ella, descubrimos que su hijo se expuso a alguien con la viruela del mono, y ellos viven muy cerca de su hijo, por lo que podían recibir la vacuna en esas situaciones. Les pedimos a todos que si se encuentran en esas situaciones donde pueden estar en riesgo al ser expuestos con alguien con la viruela del mono, vayan al sitio web del condado, vayan al sitio web de Fresno EOC o de la UCSF para ver las vacunas disponibles dónde y cuándo. Esta es una gran información para todos. Obviamente la prevención es clave, pero ¿qué pasa si te enfermas? Vamos a recurrir a nuestro panel de expertos para obtener todas las respuestas al respecto después de esta pausa. Este es un especial de las noticias KC24 en conjunto con el Departamento de Salud Pública del Condado de Fresno. Bienvenidos de nuevo. La propagación actual de la viruela del mono ha desafiado modelos antiguos de transmisión al propagarse primero en animales y luego a humanos, y ahora un aumento en el número de casos provienen del contacto entre personas, dejando a los investigadores trabajando en entender muchas incógnitas. Los residentes del condado de Fresno querían saber si daban positivo en las pruebas, ¿qué pasa después?
¿Cómo se trata la viruela del mono una vez que lo tienes? ¿Hay alguna cura? Vamos a pasar estas preguntas a nuestro panel y al doctor Vora. Una vez más, ¿quiénes necesitan la vacuna? El condado no tiene suficientes para cubrir toda la población, pero ¿quién debe venir y obtener su vacuna? Correcto. Actualmente el suministro de vacunas es limitado. Esto me recuerda a los primeros días del COVID. No teníamos vacunas para todos, pero sí teníamos... Pero las personas hacían filas, querían vacunarse. Teníamos niveles de elegibilidad para identificar a aquellos individuos de alto riesgo que queríamos proteger. Aunque el criterio ahora sea diferente, seguimos teniendo la misma lógica donde queremos identificar a las poblaciones de alto riesgo y protegerlas primero. Y eso incluye a nuestra comunidad, que se compone de hombres que tienen sexo con hombres, hombres que tienen múltiples parejas sexuales, hombres o mujeres que se han identificado con enfermedades de transmisión sexual. Porque hemos entendido que el contacto íntimo está en un alto riesgo para esta enfermedad, pero también, como Julio dijo, nuestros casos clínicos de primera línea y trabajadores de laboratorio y los que tienen trabajos de mayor riesgo. Así es, y cualquiera que esté inmunodeprimido y pierda el sueño por eso sobre esta enfermedad, queremos que hablen con su doctor para ver si están calificados. Pero como dijimos, estamos reservando esta vacuna para aquellas poblaciones de alto riesgo hasta que más suministros estén disponibles. Doctor Van, si alguien contrae la viruela del mono, solo debe seguir el protocolo de tratamiento. Hay 2 tratamientos disponibles en general para la viruela del mono. En primer lugar está la vacuna. Es interesante cómo la vacuna que pensamos que es preventiva, al igual que con COVID, está indicada para las infecciones tempranas y muestra que estimulará tu respuesta inmune y acortará tu curso. Entonces, si no estás vacunado y te expones a alguien o si tienes signos tempranos de sarpullido, administraremos la vacuna para ver si ayuda tu curso. El segundo se llama Tecovirimat, que es referido como T-Pox, que es un antiviral que es específico para la vacuna y la viruela del mono. Solo hay unos pocos lugares que están autorizados a administrarlo porque es una autorización específica de la FDA, pero debes contactar a tu doctor y el Departamento de Salud Pública del Condado de Fresno para saber si eres candidato para recibir el antiviral para la viruela del mono. Bien, antes de despedirnos, tenemos tiempo para las reflexiones finales de nuestros expertos. Señor Romero, comenzaré con usted. ¿Qué le gustaría agregar antes de despedirnos? Solo quería decirle a la comunidad que sean conscientes y que reconozcan sus síntomas y su propia salud. Consulten a su proveedor médico local. Si es algo que les preocupa, por favor acérquense independientemente de la vacuna. Debido a que trabajamos muy de cerca con las infecciones de transmisión sexual, esa ha sido una de nuestras razones inmediatas porque pudimos comenzar a administrar la vacuna contra la viruela del mono. Hemos podido instar a muchas personas que quizás no pensaban que eran de alto riesgo a que piensen en vacunarse. Eso es lo que quería decir. Bien, doctor Van, quiero agregar que las personas deberían tener una respuesta adecuada a esto. Es un brote, es algo importante. No debemos asustarnos por ello y cerrarnos y ser ermitaños, pero al mismo tiempo debemos pensar en cuál es nuestra estratificación de riesgo. Somos una persona de alto riesgo. Quien tiene múltiples parejas sexuales puede no practicar un sexo protegido. Puede que piense que no está en riesgo, pero esta es una forma de protegerse. Tengo una pregunta rápida que pensé. Si alguien obtiene la vacuna, como con COVID, ¿se puede aún contraer la viruela del mono? ¿La vacuna protege totalmente? Gran pregunta. Con todo, excepto la muerte y los impuestos, creo que es del 100% solo para clarificar. La vacuna ha demostrado ser efectiva para prevenir enfermedades graves, por lo que disminuye la enfermedad y probablemente la previene. Dicho esto, para la mayoría de los casos requiere de 2 vacunas que se administran con un mes de diferencia y luego 2 semanas después de la segunda vacuna estás totalmente vacunado. No es que con una estés listo. Doctor Vora, sus reflexiones finales para hoy. Muchas gracias por invitarnos. Es una oportunidad fantástica para educar a nuestra comunidad. Creo que esta crisis y la pandemia del COVID nos han enseñado la misma lección una y otra vez, que es que vale la pena invertir en la prevención. Y sabemos cómo prevenir la viruela del mono, sabemos cómo prevenir muchas otras enfermedades de transmisión sexual y otras enfermedades infecciosas en general. Depende de nuestra comunidad entender la importancia de vacunarse, y eso incluye el producto genial para la viruela del mono, así como también las vacunas contra la gripe y los reforzadores de COVID. La gama entera. Así es. Así es.
Muchas gracias a ustedes. Si aprendimos algo de la pandemia, es que estas situaciones están constantemente evolucionando a medida que los científicos trabajan para entender el virus. Y mientras esta información se revela al público, es importante mantener la calma, permanecer en alerta y hacer nuestra parte como comunidad para mantener la seguridad del mayor número de personas posible. Y espero que esta mesa de discusión ayude a aclarar algunas dudas sobre el virus de la viruela del mono. Para más información, pueden visitar el sitio web del Departamento de Salud Pública del Condado de Fresno, fcdph.org/mpx. Gracias por sintonizarnos. Soy Stephanie Burujan. Buenas noches.